Estoy saludando a todos los amigos y a todos los hermanos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Estamos en esta hora de la mañana, vamos entonces a ver el tema que ya se ha publicado en las redes sociales. Vamos a mirar un tema muy influyente, muy importante, porque la iglesia del Señor estamos esperando la venida de Jesucristo. Entonces, ¿esperaré la gran tribulación para ser salvo o esperaré el arrebatamiento de la iglesia? Ese es el tema de hoy. Para esto, mis hermanos, pues antes de iniciar, quiero pues que mis hermanos me sigan ubicando, mis amigos me sigan ubicando por Face como Luis Fernando Vélez. Y necesito también suscriptores en YouTube para que ustedes me colaboren en esa parte. No he podido grabar en directo por YouTube porque necesito varios suscriptores. Entonces, para que se suscriban mis hermanos y me hagan ese favor, por YouTube también como Luis Fernando Vélez. Vamos entonces ya orando, ya puse en la presencia del Señor Jesús este tema precioso y vamos entonces en este momento a iniciar este tema tan importante de que es: ¿esperaré la gran tribulación para ser salvo o esperaré el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué este tema así de esta manera, mis hermanos? Porque es que algunos hermanos creen, bautizados, y entre estos muchos, yo creo que la mayoría de las personas trinitarias, dualistas, politeístas, creen que en la tribulación ellos van a poder obtener la salvación. Pero esto, mis hermanos, es algo que podemos mirar por la palabra de nuestro Dios, que no se relacionan con las Sagradas Escrituras, porque en la tribulación va a haber salvación, sí, pero para el pueblo de Israel. Y un ejemplo, supongamos, mis hermanos, que haya salvación en la tribulación, como dicen algunos. Pero si no son salvos en el tiempo de la gracia, que es tan fácil, solamente diciendo, la Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora más en la tribulación. Entonces vamos a aclarar este tema y vamos a mirar, mis hermanos, por la palabra de Dios y mis amigos, cómo nosotros prepararnos para la venida de Jesucristo y por qué, mis hermanos, no esperar la tribulación para buscar la salvación. No se puede esperar la tribulación, porque en la tribulación van a pasar cosas terribles, mis hermanos. Vamos a leer, entonces para esto vamos a iniciar con una parte de las Sagradas Escrituras que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el verso 13, una escritura bastante conocida por los lectores de la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 13. Vamos a leer detenidamente para que podamos entender más la palabra de Cristo. Dice así entonces la Sagrada Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Leído ya este texto, vamos a entrar y a introducirnos en el tema, un tema que es bastante importante, porque desafortunadamente para estos tiempos, mis queridos hermanos y amigos, ya poco se habla de la venida del Señor, ya poco se habla del arrebatamiento de la iglesia. Ya esto prácticamente ha pasado, porque hoy en día se escuchan son mensajes de prosperidad, se escuchan mensajes para poderle sacar dinero a la gente. Ya pastores y religiosos ya han colocado grupos en cada esquina para poder obtener muchas ganancias, y vemos que muchos de estos hombres se han enriquecido por medio del evangelio, pero desafortunadamente tienen que darle cuenta a nuestro Dios. Entonces el evangelio no es, mis hermanos, el evangelio no es para conseguir plata. Oiga, pastores, el evangelio no es para conseguir dinero. El evangelio es para salvación. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, ¿para qué es el evangelio? El evangelio es para salvación, para poder predicar el evangelio, como dijo Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es para predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias a la gente. Bueno, y también hay malas noticias, ¿no? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la mala noticia, que si la persona no cree, va a ser condenado. Entonces, lo concerniente a lo que estamos mirando, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica, ¿no? De tesalonicenses, que no se entristecieran por sus familiares que habían muerto en Cristo, como aquellos que no tienen esperanza, como los otros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, que si usted tiene un familiar, mis hermanos, un familiar que se ha muerto en Cristo, ya estemos felices porque han partido con el Señor Jesucristo y están esperando lo que vamos a leer a consiguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Ya? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, porque es palabra de Dios, que nosotros los que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá. Dice que descenderá del cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, para siempre con el Señor Jesús. O sea que para esta venida, para el arrebatamiento de la iglesia, el Señor no va a poner sus pies sobre la tierra. Dice que de las nubes va a llamar a la iglesia del Señor, va a llamar a su pueblo, a los que tenemos la promesa del Espíritu Santo, a los que son fieles, a los que han vivido para el Señor, a los que le han servido. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos consagremos al Señor Jesucristo, porque, mis hermanos, la venida de Cristo, la venida del Señor Jesús está cerca, está a la puerta, está más cerca que cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras. Está súper cerca, en cualquier momento el Señor va a venir.
Son 70 semanas y ya se han cumplido, como yo les enseñé en una conferencia, ya se han cumplido 69 semanas, mis hermanos. Sino que la última semana para cumplirse ha sido bastante larga, desde que murió Jesucristo hasta acá. ¿Por qué? Porque está escrito en la profecía hasta, y ese hasta implica un determinado tiempo. ¿Qué tiempo? Jesucristo dijo que el día y la hora de la venida de Jesucristo nadie la sabe. O sea que cuando ustedes le digan, mis hermanos, como han dicho muchos, por ahí se levantó uno hace poquito y dijo que ahora en septiembre venía el Señor Jesucristo. Por ahí otros han dicho que, como los testigos de Jehová, que el Señor Jesús iba a venir en tal fecha. Y algunas otras religiones, muchas religiones se han atrevido, y muchos hermanos, digámoslo así, picándoselas de profetas, ¿ya? Porque el último profeta fue Juan el Bautista, y tenemos la profecía, que es la palabra de Dios. Han querido dar fechas, y han dicho fechas que el Señor viene en tal momento, pero todos de ahí para allá han quedado como mentirosos. Y ahora, en este tiempo, hay algunos que han dado fecha, que para tal fecha Jesucristo va a venir para su iglesia. Y algunos mentirosos dicen para que les digan que dijeron verdad, que Jesucristo ya vino, ¿ya? Entonces, no nos podemos dejar engañar, porque estamos en tiempos peligrosos. Lo único, mis hermanos, es que debemos de estar firmes. Y por eso el apóstol Pablo en el verso 18 dice: por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras, que Cristo viene por su iglesia. Yo me acuerdo cuando recién me convertí al Señor, hace aproximadamente 34 años, tenía yo 21 años de vida, era muy joven. Yo iba a todos los cultos de la iglesia y todo de la iglesia donde yo conocí a Dios, a Jesús. Y en cada culto, casi no fallaba, hablaban de la venida de Cristo, la venida de Cristo, la venida de Cristo. Y sí, ese era el tema de esa época, la venida de Cristo, la venida de Cristo. Y uno iba a un culto, iba a una convención, iba a una conferencia, iba a vigilia, y uno escuchaba siempre este tema, la venida de Cristo. Ahora se ha ido olvidando. Ahora hasta las iglesias del nombre ya no predican sobre la venida del Señor. Ya no predican sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ya esto no se predica, mis hermanos. Ya se predica es pura prosperidad, para poderle sacar plata a la gente, para poder hacer grandes templos. Quiero decirle a los pastores que esos templos se va a quedar el anticristo con ellos, porque Cristo va a venir por su iglesia. Y va a venir pronto, mis hermanos. Yo sé que hace más de 2000 años los apóstoles predicaron sobre eso, pero es que estamos así de cerquita, mis hermanos. Estamos a segundos en el tiempo de Dios, a segundos de que la venida de Jesucristo esté cerca, de que Cristo venga por su iglesia. Por eso es que, mis hermanos, tenemos que ser llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, para podernos ir con Jesucristo, porque Él va a tomar de lo suyo y nos va a levantar. Por eso esas prédicas, mis hermanos, o esos mensajes o esas conferencias que se escuchan, no, ya no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo. Eso llena de conformismo a la iglesia, llena de conformismo, ¿no? A la iglesia no hay que predicarle eso, a la iglesia hay que predicarles: tenemos que ser llenos, tenemos que vaciar, tenemos que rebosar nuestra vasija del poder de Dios, tenemos que buscar el Espíritu Santo, porque cuando Jesucristo venga, viene de lo suyo, es por su Espíritu, y al ir por su Espíritu, la iglesia se va con Él, porque es como un imán. El Espíritu Santo es un imán. Cuando Jesús diga su voz, ¡fu!, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados arriba con el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, mis hermanos. Estamos viendo primeramente, mis hermanos, estamos viendo que tenemos que prepararnos para la venida de Jesucristo. Y ahora, en la otra segunda media hora, vamos a mirar, mis hermanos, que no podemos esperar la tribulación para la salvación. Ahora miramos esa parte. Primero miremos esta parte, entonces. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 y 58. ¿Usted tiene un reloj?
Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso es que estos cuerpos van a ser transformados, ¿ya? Porque este cuerpo, por lo menos mi persona o cualquiera de ustedes, van a pasar una pared y nos vamos a topar contra la pared bien duro, porque no somos transformados, no somos cuerpos gloriosos. Alguna vez un hermano, unos hermanos de la iglesia salieron con este cuento, que ya eran cuerpos gloriosos, ¿ya? Que porque ellos creían que no estaban pecando, ¿eh? Y resulta que no estamos en cuerpos gloriosos, estamos en cuerpos corruptibles. Son tan corruptibles que vea que nos ponemos viejitos, se nos cae el pelo, nos dan arrugas y todo eso. Somos cuerpo corruptible todavía. Entonces este cuerpo no heredará el reino de los cielos. Nosotros vamos a ser transformados. Dice así: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué es un misterio, mis hermanos? Esto del arrebatamiento de la iglesia, esto de la venida del Señor Jesús, era un misterio para esa época. ¿Por qué? Porque los profetas no hablaron de la venida del Señor. Los profetas hablaron del día del Señor, que es diferente a la venida del Señor. La próxima conferencia vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces los profetas hablaron del día del Señor, pero no hablaron de la venida, no hablaron de la venida del Señor. Ellos no hablaron de la venida del Señor. No hablaron del arrebatamiento de la iglesia. Esto le fue dado a los apóstoles, le fue revelado a los apóstoles. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles hablaron de la venida de Cristo, de la venida de Jesucristo. También hablaron del día del Señor, ¿no? Pero entonces hicieron énfasis en el arrebatamiento de la iglesia, que hay que prepararnos para irnos con Cristo, recibirlo arriba en las nubes, estar en las bodas del Cordero, y mientras que nosotros estamos gozándonos y glorificando el nombre de Jesucristo, aquí en la tierra, mis hermanos, va a haber gran tribulación. Ahora vamos a ver eso. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque cuando venga, antes de venir Jesucristo, dice la palabra de Dios que los que estemos despiertos, cuando venga el Señor Jesucristo, los que estemos en vida, Dios nos va a levantar. Pero antes de ello, ya se ha cumplido que Jesucristo vino por los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, serán llevados al cielo primero, y luego nosotros los que vivimos los seguiremos. Ese luego es un estado de tiempo, no sé, pueden ser segundos, minutos, horas, días, no sé. Lo único que sé es que creo que años no son. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso sí, están en lo real. Todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Así va a venir Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, no corruptibles. Porque si fuéramos resucitados corruptibles, yo creo que hasta pecaríamos allá en el cielo. No, porque esta carne pide siempre que compañera, que compañero. Esta carne pide a veces, es como llevada al mal, ¿ya? Le dan ganas a veces de hacer lo malo. Así seamos muy consagrados, mi hermano, la tentación viene. Y como ese decía anhelo, pero como uno es temeroso a Dios, uno se abstiene y uno lucha contra eso. Y por eso el apóstol Pablo dijo: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Porque esta carne es así, esta carne pide. En otras palabras, pide pecado, pero nosotros luchamos contra eso, mis hermanos. Dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Primero los muertos van a ser resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que ya nunca más vamos a morir. Vamos a estar con Jesucristo. Ya la muerte no nos visitará. Ya vamos a estar con Jesucristo para toda la eternidad. Ahora morimos porque la Biblia dice ahí, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido, mis hermanos. Todo mundo tenemos que morir. Sus hijos, mi persona, algunos enterrarán hijos, otros los hijos nos enterrarán a nosotros, y así sucesivamente. Como me dijo un hombre en estos días que lo estaba evangelizando, pasó con unas muletas,
y dijo, yo no quiero volver al Evangelio. Él fue bautizado. Le pregunté, ¿por qué? Porque es que Dios me quitó a mi hijo. O sea, se le había muerto un hijo, ¿no? Entonces yo le dije, amigo, qué pena decirte, pero es que Dios no te ha quitado nada. ¿Por qué no? Si mi hijo murió y era mi hijo. Digo, no, porque es que nosotros, le dije, nosotros todo lo tenemos prestado. Ese hijo era prestado y ya Dios te lo prestó para hasta ese tiempo. Y todo lo que tenemos, porque nosotros no tenemos nada, todo es de Dios. Entonces me tocó explicarle así esa parte y ni así entendió porque la Biblia, la gente uno le enseña la verdad y tampoco entienden. Y dice, y en cuanto a esto corruptible se haya vestido de incorrupción, vuelve y nos repite para que entendamos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, no moriremos. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está como firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, como la palabra de Dios, el apóstol Pablo exhortando a los corintios y ahora el Espíritu Santo exhortándonos a nosotros, nos dice, así que hermanos míos, amados, está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque es que la venida de Cristo está cerca. Y supongamos, mis hermanos, eso entre comillas bien grande, supongamos que demore 100 o 500 años más, aunque no va a ser así porque ya todo está preparado. Pero la muerte sí nos llega rápido, ¿ya? Le llega a uno de una hora, uno puede salir acá y no le puede y lo puede coger un carro o una enfermedad o cualquier otra. ¿Cuántas personas han estado muy jóvenes, niños y todo eso y hacen planes para el futuro, planes económicos, porque el ser humano es así, no mantiene haciendo planes y planes, que la plata, que el dinero, porque eso nos pica la manito, la plata, que el dinero, y todo es dinero. Y viene la muerte y lo sorprende. Entonces Jesucristo le dijo, ¿y lo que has provisto, de quién será? Trabajamos duro para dejarle a los hijos. Trabajamos duro para dejarles a otro. Y luego hay que darle cuenta a Dios. Y si hemos hecho lo malo o han hecho lo malo, ¿para dónde pegan? Hay un lugar de tormento. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la palabra de Dios es clara, mis hermanos. Cristo, Jesús, viene por su iglesia y viene cerca. Y este mensaje, hermanos predicadores, hermanos pastores, conferencistas, hermanos maestros, por favor, no olviden este mensaje. Hay que seguir predicando sobre la venida de Jesucristo hoy más que nunca, hoy más que cuando estaban los apóstoles. Cuando estaban los apóstoles no hacían sino predicar eso. Cuando yo conocí al Señor no hacían sino predicar sobre ello. La venida, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y era como prácticamente, perdónenme la palabra, era una cantaleta. Cristo viene, Cristo viene. ¿Por qué no volvemos otra vez al mismo mensaje, a la misma cantaleta? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su iglesia. Hay que predicar esto. Dejen de estar predicando mensajes de prosperidad, mensajes de economía. Ay, que hay que diezmar para que Dios te multiplique y te abre las puertas del cielo, mintiéndole a la gente, porque eso es una mentira. O que si tú aportas 1.000.000 de pesos, siembras, la ley de la siembra, entonces vas a obtener 1.000 millones de pesos. Engañando a la gente, engañando, porque eso es un engaño. Y a veces las iglesias del nombre nos hemos metido en esos mensajes. Iglesias del nombre, salgamos de la prosperidad económica que quiere introducirse o se ha introducido ya en la iglesia y prediquemos lo que Cristo nos mandó. Jesucristo está a las puertas y como está a las puertas hay que consagrarnos a nuestro Dios. Cristo viene por una iglesia, mis hermanos. Y cuando hablamos de iglesia, mis hermanos, habla del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, los que somos cuerpo de Cristo somos los que hacemos la voluntad de nuestro Dios.
El vocablo iglesia abarca muchos, abarca los trinitarios y todo eso son iglesias. Pero cuando la Biblia habla a la iglesia, cuando Jesucristo dice, vengo por una iglesia, habla del cuerpo de Cristo, del cuerpo fiel, de los que se guardan para el Señor, de los que se guardan de este mundo de pecado, de este mundo de maldad, de los que no fornican, de los que no adulteran, de los que son fieles a sus esposas, a sus esposos, de los que son buenos padres, de los que son buenas madres, de los que son buenos hijos, de los que se han apartado de la perversidad. Vamos a leer entonces Efesios, mis hermanos, capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el verso 27. Antes de ello, del 24, 23 para allá, está hablando la Sagrada Escritura, someteos los unos a los otros, ¿no? Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto prácticamente se ha vuelto, mis hermanos, que estos textos prácticamente pareciera que no existieran. Se han vuelto como si fuera un mito, como si fuera un cuento, como si fuera un cuento de hadas. Ya la gente no le para bolas a esto. Ya solamente porque yo soy miembro de la iglesia más grande de Colombia, entonces ya soy salvo. Eso es mentiras. Que porque yo hago parte de la cobertura de Luna por allá, de los trinitarios, la iglesia más grande, una de las iglesias más grandes de Colombia o del mundo, que porque yo hago parte de los testigos de Jehová, entonces ya que porque yo hago parte de alguna denominación o de alguna congregación, entonces con eso ya vamos a poder ser salvos. Pero ¿qué dice la Biblia? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, habla de una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia perfecta, una iglesia santa, una iglesia pura, porque la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor en las nubes? No lo vas a ver de cualquier manera. No lo vamos a ver de cualquier manera. Para ver al Señor en las nubes, tenemos que apartarnos de la maldad, porque a esto vino Cristo, a preparar a su iglesia. Cristo está preparando a su iglesia. ¿Está en datos? Cristo está preparando a la iglesia. Entonces tenemos que estar preparados, mis hermanos, para irnos con el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer unos textos, mis hermanos, que nos pueden ayudar también a entender este tema. Capítulo 12, verso 13 al 17 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Siempre Dios nos llama a la iglesia del Señor a hacer sendas derechas, nos llama a la perfección, a la santidad. Verso 14, texto clave. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, sin excepción, nadie verá al Señor. No, que yo soy el presidente de la iglesia más grande de Colombia. Ese título no te sirve si no sos santo. Que yo soy el diácono de la iglesia tal, tampoco te sirve, esos títulos no te sirven. El único título que te sirve está en San Juan capítulo 1, verso 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Es el único título que se va con nosotros. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, todo eso que tiene el ser humano a veces, eso le impide para cuando venga Cristo, se va con él. O se estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, ojo con esto, o prófano, como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura,
porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto le pasó ¿a quién? A Esaú. Quiso recuperar la primogenitura, quiso recuperar pues lo que había vendido por nada, por un plato de lentejas. Por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Ya? Esta salvación no se puede cambiar por las cosas del mundo. Esta salvación no se puede cambiar por una mujer muy hermosa y linda, porque hay una cantidad de mujeres hermosas y lindas, pero ¿para dónde te van a llevar? Para un lugar feo y horrible que se llama el infierno, donde el líder va a ser Satanás. Bueno, no sé si en el infierno irá a liderar, no sé si le quedará de tiempo. De pronto liderará acá en la tierra, pero en el infierno no sé qué le pasará al diablo. Lo único que sí sé es que sí se va a quemar para toda la eternidad, junto con los demonios y junto con los que no hacen la voluntad de nuestro Dios. Entonces, dice, porque, ¿sabéis? No seáis como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura, su herencia. Quiso recuperarla, pero no pudo. Y con lágrimas, pero no pudo. Pasó también, mis hermanos, los del tiempo de Noé. En el tiempo de Noé también ellos desecharon al viejito Noé. No, ese viejo loco, como le dicen a uno, ese viejo loco, ese calvo está loco, así sucesivamente. Palabras despectivas, ¿no? Palabras que salen de ellos. En vez de estar disfrutando acá con nosotros, bailando y todo eso, vea, está ahí que haciendo unos cultos. Ese sí está loco. Entonces, lo que pasó ya con Noé, no quisieron creer a la palabra de Dios por medio de Noé. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, quisieron de entrar, pero ya era demasiado tarde. En el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no escucharon también al loco Lot? La Biblia no dice que es loco, dice que es justo, al justo Job. Pero ellos trataban a Lot de muchas maneras. No quisieron escuchar a su palabra, a su testimonio, porque era justo delante de todo el pueblo. Así no hablara, pero veían su testimonio, veían las cosas. Y cuando vinieron los ángeles ya y sacaron a Lot de ahí de Sodoma y Gomorra, vino el juicio y destrucción repentina para ellos. Pero ya era demasiado tarde. Hasta la mujer de Lot quiso mirar para atrás, quiso mirar para el mundo y se convirtió en una estatua de sal. Y así sucesivamente, mis hermanos, cada que hay un juicio sobre la tierra, Dios primero saca a los justos. Por eso es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Eso ya lo hemos visto. Acá la iglesia no va a pasar la gran tribulación porque antes de los juicios que vienen sobre la tierra, Jesucristo va a levantar su iglesia. Vamos entonces a mirar entonces la segunda parte, mis hermanos, que leemos allá en Apocalipsis capítulo 4. Habla, vamos a hablarlo así parafraseado, ¿no? Para no leer todo el capítulo, que la iglesia está ahí disfrutando y glorificando, alabando al Señor, y la iglesia va a ser levantada en Apocalipsis capítulo 4. Ya en Apocalipsis capítulo 5 habla mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 5 habla del rollo del Cordero, el que pudo abrir los sellos porque nadie podía abrir los sellos. Y que Juan lloraba mucho porque no se vio nadie digno de abrir los sellos, pero ahí en el rollo del Cordero hubo uno, que es Jesucristo, que abrió los rollos. En el capítulo 6 de Apocalipsis, mis hermanos, ya comienza la gran tribulación. Para algunos comienza la gran tribulación a partir de los 7 años y para otros comienza a partir de los 3 años y medio, o sea, de la mitad de la semana 70. ¿Por qué así? Porque la gran tribulación va a ser 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran conflicto y gran tribulación. Pero esto va a ser para Israel.
Israel va a tener 3 años y medio de paz y va a recibir al anticristo y va a decir este es el gran profeta y va a decir este es el enviado de Dios y lo van a recibir hasta tal punto que el anticristo se sentará en el trono de Dios como su Dios y hace una imagen y la pone en el trono, en el templo de Dios y todo el mundo comienza a adorar a la imagen y él obliga a la gente a que adoren a esa imagen y ahí es donde quebranta el pacto con Israel. Ahora vamos a ver eso si alcanzamos. Entonces, de ahí el capítulo 6 para allá, mis hermanos, 7, 8 y todo eso, llegan todos los juicios a la tierra. Entonces, por eso, mis hermanos, es que no podemos esperar la gran tribulación para ser salvos. Si no fueron salvos, si no fueron salvos en la gracia que es tan fácil, solamente creer y aceptar a Jesucristo como su Salvador, creer a su palabra. Ya el resto lo hace Dios. Dios nos da fuerza. La Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él nos da la fuerza, Él nos da todo para vencer. Efesios capítulo 6, Él nos da la armadura de Dios para luchar, porque Él nos ha mandado a una guerra, pero nos mandó armados con el escudo de fe, con la palabra de Dios, con la espada, para poder vencer, mis hermanos. Entonces en la guerra estamos bien armados, mis hermanos, ya que usted se quiera dejar vencer y todo eso, y nos tumban en la guerra. Yo he caído, cuando digo caído no es descarriado, ¿no? Yo he caído, pero la Biblia dice que si el justo caerá 7 veces, 7 veces se levantará, porque Cristo lo levanta a uno, mis hermanos. Hemos estado a punto de caer ahí al infierno de este mundo, pero Dios venga para acá, mi hijo, porque yo le conozco su corazón y usted es sincero. Dios no nos ha dejado practicar las maldades que hay en ese mundo, las vilezas que hay en ese mundo malvado. Ayer que fue el día de la amistad y hoy que están celebrando eso, la gente no hace sino celebrar con licor, con fornicaciones, no hace sino celebrar porque todo en el mundo una fiesta es siempre licor, no puede faltar la cerveza, el trago, el aguardiente y todo ello. Para celebrar hasta hoy en día para un difunto. Hay un difunto y lo primero, la copita de alcohol. Yo me acuerdo antes, cuando yo era pequeño, mis hermanos, bueno, estoy hablando de hace siglos, no mentiras, hace poquito. Cuando yo era pequeño, uno iba a un sepelio, que fui a pocos, y lo que le daban a uno era el tinto, y uno tomaba tinto. Ahora lo que le brindan a la gente es puro licor, 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 porque para todo es licor. Este mundo está perverso, hay que salir de este mundo, consagrarnos a Cristo Jesús. Entonces no podemos esperar la tribulación, porque en la gran tribulación, mis hermanos, van a haber cosas terribles, grandes pestilencias, mis hermanos. Ezequiel capítulo 1, mis hermanos, vamos a leer, y el verso 26 y 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. La Biblia siempre habla un trono en Apocalipsis, todo Apocalipsis, nunca habla de 2 tronos. Y vi en el trono uno sentado. Habla del trono de uno sentado. Nunca habla de que la segunda persona estaba sentada en el otro trono y así sucesivamente. Todo eso es falacia, todo eso es mentira, todo eso es invento del diablo. Porque el diablo siempre inventa cosas para poder engañar a la gente. Que parecía de piedra de zafiro. Cuando dice parecía es una semejanza, ¿no? Y sobre su figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Una semejanza, era todo semejante. O sea que todo lo que pasa ahí es simbólico. Juan vio, mis hermanos, prácticamente Dios le mostró el cielo, pero como era tan precioso, Juan lo comparó con lo más lindo que había en la tierra. Dice que sobre la expansión que había sobre su cabeza veía una figura como de un trono que parecía a piedra de zafiro. Y lo compara así, mis hermanos, como piedra de zafiro. Ezequiel capítulo 10 y el verso 1. Miré aquí la expansión que había sobre su cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. O sea, siempre es semejanza, algo tipológico, ¿ya? No es algo que era así como esa piedra de zafiro, no, es algo muy hermoso.
más hermoso que la piedra de zafiro, mis hermanos, más hermoso que el oro. Por eso la Biblia nos habla en símbolos y nos dice que la ciudad donde vamos a estar es calles de oro y mar de cristal. Pero no se puede imaginar que las calles son de oro y son de cristal. Asemeja el reino de los cielos con lo más precioso que nosotros tenemos aquí en la tierra, que es el oro, y que es el mar, que es como si fuera de cristal, hermoso y precioso. Es una semejanza. Es algo tan lindo que el apóstol Pablo fue al tercer cielo donde vamos a estar nosotros, ¿ya? Y dice que no hay palabras para describir la hermosura que hay allá en el reino de los cielos. No hay palabras, mis hermanos. Entonces, como habla la Sagrada Escritura aquí, todo esto es semejante. En Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 19, ahí vuelve entonces ya a aparecer la iglesia del Señor. Pero entonces aparece de qué manera, mis hermanos? Aparece glorificando y alabando el nombre de Jesucristo, porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Entonces, que la iglesia está ahí en Apocalipsis capítulo 19, aquí en la tierra hay gran tribulación. Mientras que la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis es levantada ya después del capítulo 6 para allá, mis hermanos, hasta el capítulo 21, hasta el capítulo 20, ya les digo, mis hermanos, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, mis hermanos, es puro juicio, o hasta el capítulo 21 es puro juicio, mis hermanos. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel y los que se quedaron en la gran tribulación. Entonces la gran tribulación comienza, mis hermanos, para el pueblo de Israel comienza en la mitad de la semana 70, porque una semana son 7 años. Entonces los primeros 3 años y medio para Israel es puro gozo, puro paz. Este es el anticristo, este era el hombre que este es el Cristo, este era el hombre que estábamos esperando, y el anticristo los engañará. Luego en la segunda semana, ya en la mitad de la segunda semana, ya el anticristo les da la espalda y los engaña. Y viene juicio para Israel. De ahí en adelante comienza la gran tribulación para Israel. Pero para los que se quedaron, que no son israelitas, comienza desde el primer día. ¿Por qué? A pesar de que las plagas todavía no han llegado, ¿ya? Comienzan a pensar, Cristo vino por su iglesia y me quedé. Y todos esos años, Jesucristo vino, vea lo que va a pasar, yo sé lo que va a pasar dentro de 3 años y medio. Y comienza el sufrimiento y la gran tribulación para aquellos que se quedaron, mis hermanos. Por eso no hay que esperar, mis hermanos queridos, la tribulación para ser salvo, porque en la tribulación sí va a haber salvación, pero para Israel. Algunos predican, mis hermanos, y enseñan y cogen algunos textos aislados para decir que en la tribulación va a haber salvación, pero a mí eso no me preocupa. No me preocupa eso, mis hermanos, porque yo no voy a esperar la gran tribulación. Si a usted le preocupa eso, mis hermanos, pues lo lamento, mis hermanos, y si va a esperar la gran tribulación, vamos a ver qué sigue más adelante. Vamos a ver si alcanzamos a concretar el tema. Entonces, en Apocalipsis capítulo 19, mis hermanos, vuelve a aparecer la iglesia del Señor. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. O sea que, mientras que esos juicios están pasando, la gran multitud está en el cielo. ¿Cuál es la gran multitud? La iglesia del Señor, que decía aleluya. ¿No le parece conocida esta palabra, mis hermanos? Es algo como que ya hasta arriba en los cielos la vamos a tener. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Cuál es el Señor Dios nuestro? Jesucristo, al único que nosotros adoramos y glorificamos, porque sus juicios son verdaderos y justos. O sea, la iglesia del Señor se había dado cuenta, no sé si vamos a ver los juicios, ¿no? Pero la iglesia del Señor se estaba dando cuenta que estaban pasando cosas terribles a partir del capítulo 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 de Apocalipsis hasta el capítulo 6. Hay demasiados juicios para la tierra. Entonces, por eso la iglesia dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Lo que está pasando en esa época, que la iglesia se está gozando ya en el Señor, en las nubes del Cordero, durante 7 años,
que son los 7 años que van a haber aquí de tribulación. Entonces la iglesia va a estar gozándose allá. Ese es el capítulo 19 de Apocalipsis. Y en la gran tribulación están sufriendo los que deben de sufrir. Justamente, porque dice, porque sus juicios son justos y verdaderos. Lo que estaba pasando en la tierra era algo que los hombres se lo merecían por no aceptar la verdad. Pues ha juzgado a la gran ramera que se ha corrompido en la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Ya? La gran ramera son la madre de las religiones, de la apostasía y todo ello, ¿no? Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. El ejército de los cielos que vamos a estar allá, vamos a adorar a Jesucristo por toda la eternidad. Mientras que aquí en la tierra va a haber inmensa y gran tribulación. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esa voz era la iglesia, todos estábamos allá en las bodas del Cordero, glorificando el nombre de Jesucristo, y decíamos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concebido de que se vista de lino fino, el vestido que Dios nos va a dar, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso dice que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras. No que usted haya regalado una monedita por ahí de un pordiosero, no, conforme a lo que usted haya hecho. Por eso hay que vivir en rectitud, mis hermanos, hay que vivir en santidad, mis hermanos pastores, mis hermanos conferencistas, mis hermanos predicadores, porque Cristo viene, sigamos predicando que Cristo viene por su iglesia. Ya ese tema de que Cristo viene por su iglesia como que lo tenemos por ahí debajo empolvado, ya no se predica, mis hermanos. Y resulta que el Señor viene por una iglesia pura y santa. La santidad hay que seguirla predicando, mis hermanos. La fidelidad a Dios hay que seguir predicando. No hay que relegarla por allá, no, ya hay que predicar prosperidad porque es que necesitamos platica, necesitamos diezmos. Así no es, mis hermanos. Necesitamos que los hermanos den, los hermanos aporten. No, eso no necesitamos. Necesitamos que los hermanos sean fieles a Dios para que nos vamos con Cristo Jesús. Aquí en la tierra necesitamos dinero, pero a más de eso el dinero se va a quedar aquí. Si quiere, siga recibiendo diezmos y siga recibiendo muchas ofrendas y todo eso, y disfrútelas, si es que las va a disfrutar, no creo, en la gran tribulación, cuando Cristo venga. Entonces, por eso hay que predicar santidad, fidelidad, mis hermanos, ¿no? Hay que enseñar a la iglesia del Señor, hay que enseñarle a los amigos que se arrepientan, que no es difícil ni imposible ser fiel a Dios, no es imposible, es lo más de fácil, ¿no? Yo por lo menos llevo mis años en el Señor y Dios me ha guardado para ello. Lo más de fácil, serle fiel a Dios. Que algún día por ahí, alguna cosita la hemos embarrado. Pero volvemos y nos arrepentimos. Como dije ahora, si 7 veces cayere, 7 veces Dios nos va a levantar. No quiere decir con esto que nos vamos a descarriar 7 veces. No se puede descarriar porque el que se descarríe pisotea la sangre de Jesucristo y la tiene por inmunda, mis hermanos. Y dice que va a tener un gran castigo de parte de Dios. No nos apartemos del camino de Dios. El camino de Jesucristo es lo más lindo que hay. La iglesia es llevada al cielo, mis hermanos. San Juan, capítulo 14. Capítulo 14 y el verso 1 hasta el 3. Qué bonita la palabra de Dios, como nos enseña, como Dios nos enseña su palabra, ¿no? Como nos advierte Dios. Como allá en los días de Noé, antes de que llegue la catástrofe, antes de que llegue la gran tribulación, Dios advierte a la iglesia. Como los días de Sodoma y Gomorra, antes de que pasen cosas, antes de que llueva fuego del cielo, antes de que venga el juicio, Dios le advierte. Ya cuando llegue el juicio no van a comenzar a alegar y a decir, ay Señor, tú eres injusto porque vea lo que nos está pasando, vea. No, ya Dios está advirtiendo. San Juan capítulo 14
Y el verso 1 hasta el 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mismo, creer en Jesús y creer en Dios es lo mismo porque es el mismo Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueren, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día y en este momento ya las bodas del Cordero, en este momento ya la mesa está servida, mis hermanos. Ya está todo, mis hermanos, como los he enseñado. Ya estamos en la semana 69. Ya faltan segundos para que el Señor venga. Segundos en el reloj de Dios, ¿no? Porque no estoy dando fechas. La persona que da fechas es un mentiroso, es un falso profeta. Y si estuvieran en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, tenían que matarlo. Porque así decía la ley, que el que hiciera falsedades se tenía que morir irreprensiblemente. Verso 3, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo, pero hay que ser llenos del Espíritu Santo. Dios viene por su Espíritu y nos levanta en un abrir y cerrar de ojos. Y Jesucristo viene por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Vea, Él está a las puertas. Yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3 le habla a la iglesia del Señor, verso 20. Ahí todavía Cristo no había venido por su iglesia. Bueno, cuando habla no ha venido es porque en el capítulo 4 fue porque ya levantó a la iglesia, ¿no? En el capítulo 3 Cristo todavía no ha venido por su iglesia y Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, le habla a las iglesias, a todas las iglesias de esa época y ahora a nosotros, a la iglesia del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si Él está a las puertas y llama, es porque Él está afuera, no lo han dejado de entrar. Y Él sigue tocando, está afuera, como dice por ahí en Cantares, mi amado está afuera y le está cayendo el rocío de la noche. Y la que estaba adentro, que es la iglesia, no quería abrirle y se demoró, y cuando ya quiso abrirle, ya el amado se le había ido. Y la que estaba adentro comenzó a llorar amargamente porque su amado se había ido, se demoró, de aquí a que se quitara la pijama, que se arreglara y se echara perfume. No estaba lista para recibir al amado. Hay que estar listo con perfumes bien perfumados, bien bonitos, hablándolo espiritualmente, mis hermanos, para recibir al Señor en el aire, en las bodas del Cordero. Ya todo está listo, mi hermano, ya los jarrones, ya las copas, por decir algo, ¿no? Ya las copas, ya la comida está listo. Ya es el que nos va a servir a nosotros, imagínense, mis hermanos, el que va a servir a la mesa, Jesucristo, ya también tiene todo preparado, mi hermano, todo está preparado. El reloj de Dios, faltan segunditos, sin un segundo, segunditos o milésimas de segundos para venir Jesucristo por su iglesia. Entonces, mis hermanos, esto no es un cuento de hadas. La iglesia es llevada al cielo para unirse a la adoración celestial. Eso ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 19, versos 6 y 10. Ahí nos vamos a reunir, con Jesucristo y nos vamos a unir a la adoración celestial. Usted imagina, usted y yo, mis hermanos, como iglesia del Señor, glorificando y alabando al Señor Jesucristo juntamente con los ángeles, con los arcángeles y los querubines. Eso sería una inmensa fiesta. Si a veces usted está en un culto, en una convención, usted siente una alegría porque está adorando con los santos a Cristo Jesús, ¿cuánto más allá cuando estemos con los ángeles, mis hermanos, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces Jesús nos libra y libra a la iglesia de los juicios que van a venir. Apocalipsis capítulo 3, mis hermanos, y el verso 10. Por eso es que yo enseño, mis hermanos, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Si algún pastor de los de su iglesia lo enseña, bueno, él estará esperando la gran tribulación para obtener la salvación, y dice que se va a negarse a ponerse en la marca de la bestia y así se van a hacer salvos. Ninguna cosa inmunda heredará el reino de los cielos. Y si es difícil aquí en la tierra, ahora en el tiempo de la gracia, ser santos, allá en la tribulación va a ser mucho más difícil, yo diría casi imposible. ¿Por qué? Porque aquí somos santos porque Dios nos justifica, porque el Espíritu Santo está aquí y nos está redarguyendo a todo momento. Fernando, la embarraste. Y uno, Señor Jesús, perdóname, Señor. Y uno todos los días le pide perdón al Señor.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí como diciendo, vea, como cuando usted tiene un niño pequeño y hace por ahí diabluras, vea, ¿por qué hiciste eso? Vea, ¿por qué hiciste aquello? Vea, levante tal cosa, vea, haga tal cosa. Uno le dice al niño pequeño, lo mismo es Dios, vea, haga tal cosa, viva en santidad, viva en fidelidad, que yo estoy cerca, Jesucristo está a las puertas, el Señor viene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí, pero en la gran tribulación el Espíritu Santo va a estar con nosotros en las bodas del Cordero, no va a redarguir a nadie. Cada uno va a ser salvo por sus propios medios, y esto hablo del pueblo de Israel, no de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 3 y el verso 10 dicen, por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Él va a guardar a su iglesia. Por eso Abraham le dijo a Dios, ¿castigarás tú, Señor, al justo con el injusto? No es así. En la gran tribulación no van a haber justos. Ya el que se quede ahí es porque no ha sido justo, porque no quiso obedecer al evangelio. El que se quede en la gran tribulación, como por lo menos los del pueblo de Israel, no han querido conocer a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Ellos no lo han querido reconocer, a pesar de que hay pruebas de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el verdadero Mesías. Pero lo van a reconocer ya cuando Él venga como en juicio, cuando se acabe la última semana, que es la semana 70, cuando termine, cuando Jesucristo les muestre las manos y les muestre los pies. Y ellos preguntarán, ¿qué heridas son estas, Señor? Y Él les explicará, y ahí van a entender, y habrá gran llanto y gran gemido de dolor, como cuando uno se arrepiente, y se arrepentirán, y ahí es donde Israel, todo Israel, va a ser salvo. Y cuando digo todo, mis hermanos, son todos los que se esforzaron al menos a vivir santamente, porque los que vivían impíamente no van a ir. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos, y esos textos no se pueden pasar por encima. Cuando dice nadie es nadie, ni siquiera los de Israel. En Israel hay personas justas, piadosas, mis hermanos, sí los hay, ¿ya? Pero entonces, Jesucristo va a permitir que Israel vaya a ser salvo por promesa, ¿no? Vamos entonces a seguir, mis hermanos, a ver ya por último, porque ya el tiempo va pasando, mis hermanos. La iglesia es llevada al cielo para ser librada de juicios y de gran tribulación. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ya miramos que Cristo nos lleva al reino de los cielos antes de que venga la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 19, dice la Sagrada Escritura. Bueno, ese texto no me dio. Vamos a ubicar otro texto. Perdona, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Por eso usted no puede esperar la gran tribulación para llegar, no puede esperar la gran tribulación, mis hermanos, para ser salvo. Porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Nosotros vamos a ser levantados. Antes de que venga el juicio, que son terribles, antes de que vengan esos juicios, Cristo nos levanta. Antes de que allá viniera el diluvio, Cristo sacó al justo Noé. Antes de que Sodoma y Gomorra cayera a fuego, Cristo sacó a Lot. Y así sucesivamente. Antes de que venga el juicio sobre la tierra, Jesús va a levantar a su iglesia. Y está muy cerca porque estamos en la semana 69. Ya se está cumpliendo, mis hermanos, lo que ya se cumplió prácticamente todo el libro de Daniel capítulo 9 hasta el verso 26. Solamente falta el verso 27. Seguimos entonces, mis hermanos, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y el verso 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esas palabras Jesús se las dijo al pueblo de Israel. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Entonces, hay que ser fieles al Señor Jesús. Entonces, la gran tribulación, mis hermanos, también nos habla, por lo menos en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 24, todo ese capítulo 24 de Mateo que habla, mis hermanos, de que vendrán falsos cristos y todo eso. A veces nosotros los aplicamos para acá, pero, mis hermanos, eso es aplicado al pueblo de Israel. Hasta yo a veces antes lo hacía y aplicabais que vendrán falsos cristos, falsos profetas. Eso va a ser en los días de la tribulación. Ahora hay falsos cristos y hay falsos profetas, pero dice que se manifestará el hombre de pecado. Cuando se manifieste el hombre de pecado, van a haber cantidades en los primeros 3 años y medio, van a haber cantidades de falsos cristos. Algunos dirán que está por allá en la azotea, otros dirán que están por allá en Jerusalén, otros que están en Francia, que salió un Cristo de Inglaterra, los primeros 3 años y medio. Porque los segundos 3 años y medio, o sea, la segunda semana, ya el anticristo no va a permitir que haya ninguna clase de culto, porque solamente lo van a adorar a él. Entonces, los primeros 3 años y medio se van a gozar aquellos falsos profetas. Ay, que por aquí está el falso profeta, que uno profetizó tal cosa, que el otro profetizó. Entonces, Jesucristo le advirtió a Israel, cuando veáis estas cosas es porque el tiempo está cerca, porque ya viene, es la ira, ya ha venido la ira de Dios, ¿ya? Entonces, ¿ya ha venido qué? Ya ha venido el día del Señor, perdón. No la venida del Señor y no el día del Señor, porque eso es diferente. Vamos a leer entonces, hermanos, Lucas capítulo 21 y el verso 36. Se me ha hecho poco largo hoy porque quisiera terminar este tema. Verso 36 dice: envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Vamos a leer, bueno, ese texto sí simila poco, pero vamos a leer otro texto. Entonces, la gran tribulación nunca, una gran tribulación que nunca la ha habido, ni la habrá jamás. Eso es lo que va a pasar, mis hermanos. O sea que ahí, y para ello vamos a leer Mateo capítulo 24, ese era el texto que yo iba a ubicar, y el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Te imaginas cómo va a ser entonces, mis hermanos? Una gran tribulación que no se va a asemejar a lo que ha pasado en el mundo, a la Primera Guerra Mundial, ni se ha asemejado a la Segunda Guerra Mundial. Porque según los teólogos, algunos grandes teólogos, la Tercera Guerra Mundial la iglesia no la va a vivir. Eso va a ser en la guerra del Armagedón, según algunos estudiosos. No, yo no he estudiado esa parte, sino que según algunos estudiosos. Cuando la estudie, de pronto sí les digo directamente es así, ¿no? Pero por ahora no he estudiado esa parte, pero tengo que investigarla. Entonces, mis hermanos, Mateo capítulo 24, verso 21 dice: porque habrán entonces gran tribulación, cual no la habrá habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación que no se va a comparar ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial. Israel va a vivir una gran tribulación que no se va a comparar a lo que hizo Hitler con Israel, que mató millones y millones de judíos, que Israel fue perseguido por todas partes del mundo, que Israel se quedó sin nación. Todos los israelitas, unos iban para un lado, otros iban para otro lado y se esparcieron por todas partes del mundo. Ya por ahí en 1948 fue que Israel fue constituida como nación, pero después del año 70, después de Cristo, Israel fue perseguida, porque eso se tenía que cumplir. Entonces, porque habrá entonces gran tribulación, mis hermanos. Nadie se va a poder imaginar lo que va a pasar en esa época. Va a haber una gran tribulación. Entonces, ¿por qué esperar la tribulación para la salvación, mis hermanos? Hay que consagrarnos ahora, hay que vivir en santidad desde ahora.
En la gran tribulación, un ejemplo, que alguien se quede y quiera ser salvo en la gran tribulación, va a ser imposible, casi imposible, mis hermanos. Casi imposible que la persona sea salva. Israel va a ser salvo por promesa. Por promesa, porque Dios lo que cumple lo promete. Israel va a ser salvo por promesa. Pero la iglesia es salva por fe. Y la fe es aquí en la gracia, mis hermanos. Porque ya en la tribulación no va a estar el Espíritu de Dios. En la gran tribulación no va a estar el Espíritu de Dios. La gran tribulación va a ser terrible, mis hermanos, pero bien terrible para las personas que se vayan a quedar después de la venida de Jesucristo. Por último, mis hermanos, vamos a leer Israel será saqueada. Deuteronomios capítulo 4. Yo creo que ya no alcanzamos, no. Deuteronomio, vamos a leer este último texto y ya lo dejamos ahí, ¿no? Para que no se nos haga como tan largo, porque ya me he pasado un poco el tiempo, mis hermanos. Ya para el próximo tema, mis hermanos, vamos a ver la diferencia del día del Señor y la diferencia de la venida del Señor. Son cosas casi similares en palabras, pero no en hechos, ¿no? Hay una gran diferencia entre el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor, habla de juicio. Y cuando habla de la venida del Señor, habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, Deuteronomios, y no hay que confundir esos dos hechos. Deuteronomios capítulo 4, mis hermanos. Vamos a ver si ubicamos el texto. Habla de los juicios que ya van a venir para Israel, ¿no? Se nos quedó muchas partes por enseñar, mis hermanos, pero el tiempo no nos ayudó mucho, ¿no? Esperen, mis hermanos, que se me embolató el texto, pues entonces vamos a leer otro texto, ¿no? Entonces, en la gran tribulación, mis hermanos, vendrán muchos engañadores. Vamos a leer ya por último, ya, y aquí terminamos mejor. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a ubicar los textos bíblicos, versos 5 y hasta el 28. Pero entonces vamos a resumir esta parte. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y ahí para allá dice y oiré de guerra y de rumores de guerra. Vea todo lo que va a pasar en la gran tribulación, mis hermanos. Todo este capítulo de Mateo, capítulo 24, mis hermanos, es dedicado solamente al pueblo de Israel. ¿Ya? Esto es lo que va a pasar en la gran tribulación, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En los segundos 3 años y medio de la mitad de la semana 70, mis hermanos, la primera mitad de la semana 70 van a haber muchos falsos cristos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no ha llegado el fin de las naciones, como habla en Mateo capítulo 25. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Está hablando del tiempo de la tribulación. Si ahora hay terremotos, mis hermanos, en diferentes lugares, y hay temblores, y hay cosas así, hay rumores de guerra y hay guerras, en esa época dice que va a haber gran tribulación después de los segundos 3 años y medio, o sea, de la mitad de la semana 70, van a haber cantidades de cosas de estas. Todo esto va a ser en la gran tribulación y todo será principio de dolores, imagínense. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto lo hará el anticristo. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Israel va a ser aborrecido. Hoy en día es aborrecido, pero hay algunos países que están con Israel. Pero en esa época todo el mundo va a estar contra Israel, la sitiarán
y cuando esté a punto Israel de caer, ahí es donde el Señor la va a defender. Dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso pasará en la primera mitad de la semana en los primeros 3 años y medio de la tribulación, porque en los segundos años y medio el anticristo no va a permitir que nadie adore a nadie, a ningún Dios ni nada de eso, sino solamente que lo adoren a Él. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Por eso todo Israel no va a ser salvo. Solamente el que perseverase, el que no se deje poner la marca de la bestia, ¿ya? El que venza, el que no adore a la imagen que van a poner ahí en el templo. Ese Israel es el que va a ser salvo, los que perseveren. El que no haga estas cosas, porque si algún israelita se ha puesto la marca de la bestia, no va a ser salvo. Si algún israelita se ha inclinado ante la imagen que van a poner allá en el templo, que va a ser construido, tampoco va a ser salvo. Si algún israelita va a adorar al anticristo que se va a sentar en el templo de Dios, como si fuera Dios, tampoco va a ser salvo. Entonces, más el que perseverará hacia ese fin, este será salvo. Entonces ahí está el contexto donde dice todo Israel será salvo, es el que persevere. Y está hablando al pueblo de Israel porque la iglesia aquí ya ha sido levantada. Y será predicado este evangelio en el reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que en la gran tribulación va a ser predicada los primeros 3 años y medio, va a ser predicado también el evangelio, pero para testimonio, no para salvación, para testimonio de todas las naciones, de que hay un Cristo que está arriba en las bodas del Cordero, que estamos glorificando, que no fueron los ovnis, ni los marcianos, ni ningún otro seres que se llevaron a un pueblo, sino que fue la iglesia del Señor que fue levantada por Cristo Jesús. Ahí va a haber predicación los primeros 3 años y medio, va a haber predicación del Evangelio. Más los otros no les va a ser permitido porque el que predique va a ser muerto. Y el que tenga alguna clase de culto va a ser muerto los otros 3 años y medio de gran tribulación. Cuando dice en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cuál es el lugar desolador que vio el profeta Daniel? Eso está en Daniel capítulo 9, verso 27. Que el anticristo se sentó en el trono de Dios como si fuera Dios. Y también hizo una estatua ahí en el trono de Dios y todo el mundo adoraba la estatua. Y dice que a esa estatua se le dio poder para que hablara. ¿Ya? Y engañará mucho a la gente. No que el diablo tenga poder de hacer una estatua para que hable. De pronto, como hay tanta tecnología, por ahí un cable o algo, cualquier cosa, y la hizo que hablara y la gente comió cuento. Por eso no hay que comer cuento, hay que comer Biblia, hay que comer palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en ¿dónde? En Judea. ¿Judea dónde queda? Ya, en Jerusalén. Está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que va a estar en la gran tribulación. Ellos son los que van a pasar la gran tribulación, no la iglesia del Señor. Vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos hizo tarde, mis hermanos, y les agradezco por escuchar esta conferencia. Un cordial saludo para todos los que nos están en este momento sintonizando. Los saludamos a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No les digo los nombres, mis hermanos, porque no alcanzo a ver desde aquí, porque hoy estoy dando la conferencia en otro lugar, porque en el lugar donde yo la acostumbro a dar, mis hermanos, había un gran estruendo, mucha bulla, entonces no podía hacer la conferencia allá y me trasladé a otro lugar. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por escuchar esta conferencia y no olviden que el próximo mañana lunes, si Dios lo permite, vamos a terminar este pedazo, mis hermanos, este pedazo de que la iglesia no pasa por la gran tribulación o que si usted está esperando para la gran tribulación para ser salvo. Y también pasamos a otro tema. Vamos a ver el tema de la diferencia, mis hermanos, que hay del día del Señor a la venida del Señor. Hay una diferencia muy grande. Tal vez las dos palabras son prácticamente casi parecidas. Y muchos predicadores y hasta maestros, mis hermanos, han confundido la venida del Señor. Han confundido la venida del Señor con el día del Señor. Los profetas hablaron del día del Señor, pero no hablaron de la venida del Señor.
Bueno, mañana vamos a dar esa conferencia en el nombre de Jesucristo. No se lo olvide ubicarme por Facebook, mis hermanos. Y regálenme también una inscripción en YouTube, mis hermanos, que necesito escritores en YouTube para poder predicar o enseñar esta palabra también por YouTube. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, la paz de Cristo para todos.